¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es el movimiento cultural, político y filosófico que comenzó en Europa a mediados del siglo XVII en Inglaterra y su máximo esplendor en el siglo XVIII Francia y se expandió a través de toda Europa y América. Causas del siglo XVIII fue la eclosión de nuevas ideas que alteraron la vida política, espiritual y económica de la época. La falta de fe en la concepción teocrática del mundo, el despilfarro eclesiástico, la búsqueda del ser superior que no se siente inferior a Dios, y la razón por encima de las actitudes virtuosas. Se reflexionó sobre el hombre y el mundo. Consecuencias, aunque no fueron consecuencias específicas, podemos mencionar que tuvo influencia en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias españolas. Representantes John Locke 1632 a 1704 como pensador inglés, máximo representante de la doctrina filosófica del empirismo. El empirismo de Locke hizo hincapié en la importancia de la experiencia de los sentidos en la búsqueda del conocimiento en vez de la especulación intuitiva o la deducción. La doctrina empirista fue expuesta por primera vez por el filósofo y estadista inglés Francis Bacon a principios del siglo XVII, pero Locke la dotó de una expresión sistemática en su ensayo sobre el entendimiento humano 1690. Afirmaba que la mente de una persona en el momento del nacimiento es como una tabula rasa, una hoja en blanco sobre la que la experiencia imprime el conocimiento, y no creía en la intuición o teorías de las concepciones innatas. También mantenía que todos los individuos nacen buenos, independientes e iguales. Louis Montesquieu 1689 a 1755 era miembro de la nobleza francesa y admirador del régimen parlamentario inglés, al cual consideraba el mejor sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres e impedir el abuso de los gobernantes. Lo más importante de Montesquieu fue la separación de poderes que propuso como la forma de gobierno ideal, ampliando el criterio de Locke respecto al tema. Planteó lo siguiente: el poder legislativo o parlamentario que elabora las leyes y reside en el parlamento. El poder ejecutivo corresponde al monarca. Hace que se cumpla la ley y reside en el gobierno. El poder judicial formado por los jueces administra la justicia y reside en los jueces y en los tribunales. Francisco M. Voltaire 1694 a 1778. Su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre, para seguir los dictados de su razón, siempre que con ello no se perturbara el orden social. Postuló que el hombre debía seguir sus propias ideas y opiniones con respecto a la religión y a la práctica de la misma. Él creía en el teísmo o religión natural, según la cual Dios es el creador del universo, pero que únicamente había iniciado el movimiento de este, como quien da cuerda a un reloj, y no vuelve a intervenir en su funcionamiento. Las ideas de Voltaire acerca de la sociedad son las siguientes: es absolutamente necesaria una reforma profunda de la sociedad que asegure la libertad y el bienestar del pueblo. Crear un sistema parlamentario que limite los poderes del rey. Establecer un sistema de impuestos racional que no arruine a la gente. Liberar la economía, que se reconozca el trabajo bien hecho. Juan Jacobo Rousseau 1712 a 1778 comienza sus ideales del supuesto de que los hombres poseen derechos naturales que deben ser respetados y salvaguardados por todos, pero agrega un elemento más como característica de la naturaleza humana: la idea de que el estado natural era una situación perfecta en la cual todos los hombres eran buenos, pero al formarse en la sociedad surgieron las desigualdades, y con ello el egoísmo. Esto ocasionó que los seres humanos perdieran los sentimientos morales concedidos por la naturaleza, para cambiarlos por una actitud racionalista y fría que los aleja de su bondad innata. Entre los principales pensamientos de Rousseau podemos citar la defensa de la libertad del individuo, el amor a la naturaleza. Mi teoría sobre la democracia. Denis Diderot 1713 a 1784 critica a la sociedad corrupta de su tiempo y tiene como creencia de la naturaleza como origen de las cosas reales.
racionalista y materialista como Voltaire, sostiene que las ciencias naturales permitirán el progreso técnico, de manera que rechaza la creencia en las religiones tradicionales. Diderot escribió varias obras, pero su fama se debe sobre todo a su iniciativa de publicar en forma de diccionario un resumen de todas las ciencias humanas producidas por los pensadores contemporáneos, al que llamó Enciclopedia o Diccionario de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios por una sociedad de gentes de letras. Baruch Spinoza 1632 a 1677, filósofo y teólogo holandés, considerado como el exponente más completo del panteísmo durante la Edad Moderna. La más completa expresión de su pensamiento y de su sistema filosófico quedó expresada en su gran obra ética demostrada según el orden geométrico 1677. De acuerdo con este tratado, el universo es idéntico a Dios, que es la sustancia incausada de todas las cosas. El concepto de sustancia, que Spinoza recuperó de los filósofos escolásticos, no es el de una realidad material, sino más bien el de una entidad metafísica, una base amplia y autosuficiente de toda realidad. Spinoza admitió la posible existencia de atributos infinitos de la sustancia, pero mantuvo que tan solo dos son accesibles a la mente humana. René Descartes 1596 a 1650, filósofo, científico y matemático francés, considerado el fundador de la filosofía moderna. Descartes define a la razón como lumens naturalis, luz natural, y es sinónimo de buena mente o buen espíritu. Thomas Hobbes 1588 a 1679, filósofo y pensador político inglés, cuyas teorías mecanicistas y naturalistas provocaron desconfianza y polémica en círculos políticos y eclesiásticos. Isaac Newton 1642 a 1727, matemático y físico británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia, que hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. Sus descubrimientos y teorías sirvieron de base a la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su época. Todos los fenómenos del movimiento de la naturaleza pueden ser deducidos matemáticamente de los principios de la mecánica. David Hume 1711 a 1776, filósofo, historiador y economista escocés. Su pensamiento ejerció una notable influencia en el desarrollo del escepticismo y del empirismo. El pensamiento filosófico de Hume estuvo profundamente influido por las teorías de John Locke y George Berkeley. Al igual que este último, diferenciaba entre la razón y los sentidos. Pero Hume fue más allá e intentó probar que la razón y los juicios racionales son tan solo asociaciones habituales con diferentes sensaciones o experiencias. La razón nunca podrá mostrarnos la conexión entre un objeto y otro si no es ayudada por la experiencia y por la observación de su relación con situaciones del pasado. Cuando la mente, por tanto, pasa de la idea o la impresión de un objeto a la idea o creencia en otro, no se guía por la razón, sino por ciertos principios que asocian juntas las ideas de esos objetos y los relaciona en la imaginación.